Les damos la bienvenida entonces a todos en esta primera jornada del Casiciacum 2025, que en realidad no es el primer Casiciacum del año, ya tuvimos otros encuentros, también con presentación de libro y demás, así que continuamos con la seguidilla de estos seminarios de extensión, un poco también para ponernos en contacto con el público, con los lectores y participantes de la Biblioteca de la Orden de San Agustín en Buenos Aires, que es la que aloja estos espacios eh, académicos, pero también pensados para la divulgación y para que, bueno, compartamos nuestro quehacer científico con el público en una jornada un poco más relajada por ahí. Aunque tenemos también, han recibido los correos con la bibliografía que vamos recomendando, después obviamente siempre se puede ampliar. Pero dado que este año es el aniversario, los 1700 años de el Concilio de Nicea, que representó un parteagua, una primera organización, o al menos una aspiración organizativa en la iglesia primitiva, el camino que hemos charlado un poco con Pablo para proponer y que también se va a ver reflejado un poco en las jornadas de este año, era, bueno, ver todo lo que quedó afuera, ¿no? Nicea supuso, de alguna manera, si bien ya había un camino previo, una selección y en esa selección hubo algunas vertientes o ramas cristianas que quedaron por fuera. Volvemos siempre a este concepto, ¿no? de ver al cristianismo como una entidad plural en la antigüedad, eh, absolutamente no monolítica, ¿no? Sino con la búsqueda de consensos regionales, interregionales y las tensiones que emergen de, bueno, diferentes experiencias en torno a la vivencia y a propuestas teológicas sobre la lectura de los documentos. Eh, y me pareció interesante, dado que teníamos estas dos jornadas para este año, veníamos trabajando por ahí temas un poco más generales o vinculados a figuras, ¿no? Hablamos de Pedro hace poco, de Simón el Mago y demás. Dije, bueno, creo que sería interesante ver, ¿no? Qué es lo que tenemos de dos movimientos que tuvieron su auge y su esplendor en el periodo preconstantiniano y que en realidad representaron alternativas digamos, y reacciones en momentos muy particulares de la constitución de la identidad cristiana. Que son por un lado el marcionismo el surgimiento de la iglesia marcionita y por otro lado el montanismo o la emergencia de la nueva profecía o el movimiento de la nueva profecía, como se lo suele llamar, o de los profetas, ¿no? Eusebio de Cesarea los llama los profetas catafrigas, los profetas que vienen de Frigia, y que en sí, bueno, no quedaron reducidos a esa zona de Asia Menor, sino que se expandieron por todo el imperio. Tienen una gran diferencia, si bien los dos aparecieron en el siglo segundo, fruto de diferentes encrucijadas y coyunturas, eh, vamos a ver que su tono va a ser realmente muy distinto, ¿no? Quizás lo que vamos a ver hoy, que es el marcionismo propiamente, fue definitivamente un movimiento separatista. El montanismo se presentó como un revival, si queremos, de una manifestación, de una forma de comunidad y de lectura carismática que en sí no tenía, digamos, no tenía ningún reclamo jerárquico ni organizativo, ¿no? A diferencia de los marcionitas. Pero la coincidencia de que ambos se dieran en el siglo segundo y que se popularizaran, sobre todo en el siglo tercero, cuarto. Para el quinto ya están bastante desaparecidos o fundidos con otras corrientes, pero me parecía interesante hacer un recorrido de estos dos movimientos que, bueno, los que trabajamos los documentos, ¿no? De la primera patrística, los padres apostólicos o incluso el periodo, digamos, preconstantiniano en general, los primeros 3 siglos, bueno, representan un claro, supusieron, mejor dicho, un claro posicionamiento, ¿no? En esta pluralidad de iglesias. Pues, diríamos, gracias a estos dos movimientos se lograron
primeros acuerdos entre muchas autoridades eclesiásticas. Bueno, para mal, porque serían acuerdos en pos del rechazo de las propuestas de los líderes de cada uno de estos movimientos, pero acuerdos al fin, ¿no? Y a su manera también estos dos cristianismos alternativos, que se concebían tan cristianos como cualquier otro, eh, también propusieron algunas líneas organizativas muy novedosas para la iglesia primitiva, que si bien fueron rechazadas, bueno, supusieron primeros pasos en, por ejemplo, la constitución de un canon, que es algo que, por lo menos en el periodo primitivo, no vamos a encontrar, salvo algunas excepciones, algunas listas que vamos a encontrar ahí confeccionadas, pero eso no implica una imposición, ¿no? De una lista de libros y su utilización y su interpretación. Pero vamos a, antes de darle acceso a Kylane, ahí está, a ver qué nos propone esto, ¿no? Y en qué contexto lo vamos a encontrar. Hoy vamos a hablar del marcionismo, vamos a dejar la nueva profecía para mañana, creo que antes de hablar de Marción, lo que hay que ver es en qué situación encontramos a las iglesias a inicio del siglo segundo. Eh, es verdad que, por un lado, tenemos varios problemas, ¿no? La emergencia y consolidación de jerarquías eclesiales locales, a la par que encontramos una retracción de los itinerantes carismáticos o los apóstoles deambulantes. Esta transición para mí es muy significativa porque supone la puesta en jaque y el desgaste de un modelo, digamos, misionero y eclesial que vendría con mucha raigambre en el movimiento propio de Jesús, ¿no? Y que primero los apóstoles y un poco sus discípulos posteriormente mantuvieron, ¿no? Pero en realidad es un movimiento que ya, veo usar palabras muy crudas, ¿no? Pero por ahí para que se entienda, está condenado al fracaso mismo, creo, ¿no? Al menos de lo que yo voy viendo en mi investigación, que tiene que ver justo con este periodo, esta transición, desde la misma aparición de San Pablo, ¿no? Que promueve un tipo de apostolado y de constitución de cuadros jerárquicos locales eh, totalmente opuesto, ¿no? A la misión de ambulante, itinerante y que vive a costa del beneficio de la comunidad, ¿no? Un poco al modelo de Jesús y los apóstoles. De ahí que, bueno, entre ciertos abusos que uno podría entender a partir de las reacciones frente a la visita de los carismáticos, y la consolidación de jerarquías locales, ¿no? En torno a grandes patrones de la comunidad, que no necesariamente tienen que ser las personas, siempre las personas más ricas, pero bueno, la constitución de jerarquías basadas en, bueno, la lectura, la interpretación, claramente la creación de círculos, ¿no? De asistencia, eh, ni hablar con digamos, los proveedores de la comunidad, personas que pueden poner no solamente recursos materiales, sino también un espacio, ¿no? Dónde se reúne la comunidad, en casa de quién. Bueno, la itinerancia va quedando, por un lado, como digamos, una práctica, una institución un poco arcaica, de la que no se reniega, ¿no? Porque todo el mundo tiene en claro que Jesús tenía una vida itinerante y que eso es lo que le mandó a los apóstoles, pero por otro lado, bueno, la realidad de la inserción social del cristianismo, digamos, se va a tener que enfrentar o se va a tener que adaptar a otro tipo de comportamiento. Creo que esto Pablo es el primero en darse cuenta claramente, y al renunciar a sus derechos, ¿no? Lo que él llama en Corintios y en otras cartas, ¿no? Sobre todo en las dos de los Corintios, a sus derechos, eh, a los derechos que le conferiría el ser apóstol, ¿no? De ser mantenido por las comunidades y demás, él dice, no, yo prefiero trabajar, mantenerme a mí mismo, no generar obstáculo, ¿sí? No generar clientelismo también, ¿no? Porque, bueno, cuando uno entra en vínculo con un oikos determinado que lo recibe, queda dependiente. Bueno, Pablo en eso se ve que tenía el ojo bastante agudo y para mí, digamos, y creo que para mucha gente también, ¿no? Supuso una ruptura en esta manera de afrontar la misión y de relacionarse con los misionados de alguna manera.
De ahí que encontramos, por ejemplo, documentos como la Ascensión de Isaías, que tiene, digamos, que viene del lado de la literatura apocalíptica, o los pocos fragmentos que nos conserva Eusebio sobre los textos de Papías de Hierápolis, ahí en Asia Menor, reaccionen un poco contra esta pérdida de vigor de la, digamos, de la misión itinerante, ¿no? De los apóstoles y profetas que van viajando de comunidad en comunidad. Ascensión de Isaías, no sé si alguien lo ha leído, pero es un texto muy duro con la pérdida del vigor profético que algunos estarían usurpando, ¿no? En desmedro de los verdaderos profetas, que bueno, cada vez van siendo más marginados. Y Papías lo mismo, ¿no? Papías, en los pocos fragmentos que tenemos, reacciona un poco contra, por un lado, la emergencia y la circulación cada vez mayor. Papías se supone que está escribiendo hacia la década del 120, 130, de la circulación cada vez mayor de textos escritos con las memorias, los recuerdos de la primera generación, y por otro lado, lo que él privilegia es la palabra viva de algunas personas que han sido discípulos de los apóstoles, que todavía están deambulando, por lo que él da a entender, y que, bueno, son los que transmiten un testimonio vivo, ¿no? De forma viva y oral, las palabras de los apóstoles. También está este choque entre la oralidad, la circulación de la escritura. Gran parte de la literatura evangélica ya está escrita, y de hecho, pasamos al otro punto, ¿no? La redacción de los Hechos de los Apóstoles, que yo soy más partidario y me alineo con la gente, con los académicos que piensan que es un producto de la década del 110, 120, y que en sí o es antecesor o acompaña, ¿no? O le da un cierre a la primera compilación de las cartas de Pablo. Esto lo propone Richard Pervo en un libro magnífico que lo pueden encontrar, que acá lo tiene editado, bueno, acá, bueno, en español lo tiene editado. eh, Verbo Divino o sigue, ahora entro en la duda. Bueno, que se llama Pablo después de Pablo, donde se habla de, bueno, cómo en el siglo segundo se compiló, ¿no? Bueno, en la antigüedad es muy común la compilación de las cartas de los grandes personajes, pero a la hora de compilar la obra de Pablo, se hicieron agregados, ¿no? Sabemos que no todas las cartas son de Pablo, y que en esta primera compilación, bueno, se habría tratado de darle un perfil a este apóstol, y un poco, hay quienes lo relacionan con la redacción de Hechos, porque en Hechos de los Apóstoles, el autor magistralmente lo que hace es unir la actividad de Pedro con la de Pablo, y ponerlos como los grandes puntales de la misión cristiana, ¿no? Siendo que en realidad el cristianismo judaizante no le tiene ningún cariño a Pablo, ¿no? Y su apostolicidad es bastante discutida, ¿no? De ahí que en Hechos de los Apóstoles a Pedro se lo llama apóstol, pero a Pablo solamente dos veces, y hay muchas dudas sobre cómo se interpolaron esas dos veces en el capítulo 3. Son todos problemas internos, ¿no? Interesantes, porque en Hechos aparece Pablo como ciudadano romano, dato que Pablo jamás da en sus cartas, un montón de problemas que, bueno, hablan por ahí más de la coyuntura en la que el texto se habría escrito, eh, con un afán historiográfico, claramente, claramente, pero un poco para justificar y realzar la figura de Pablo, eh, en un contexto en el que, bueno, parecería que hay más dudas que certezas sobre su rol efectivo dentro de las primeras comunidades. De ahí que prefiera ubicar a Hechos entre el 110 y el 120. De hecho, va a ser una obra que hasta Ireneo de León no va a tener demasiada popularidad, digamos. Recién Ireneo, en la década del 180, va a poner en primer plano a Hechos de los Apóstoles y también al Evangelio de Lucas. Paralelamente, la redacción final del Evangelio de Juan, no nos vamos a meter en ese tema, ¿no? Que es por etapas, ¿no? Según las diferentes teorías. Y también la resistencia a la utilización de Juan empieza a traer varios problemas, porque no es un texto sencillo, digamos, ese Cristo tan impasible en el relato juanino, bueno, generó cierta resistencia. De ahí que las cartas juaninas tengan o traten de ser un poco de colchón de impacto frente a malas interpretaciones del texto evangélico, eh, y que también representaría una rama
del cristianismo que es muy cuestionadora de la línea petrina, ¿no? Aunque finalmente se reconcilian, digamos, en el capítulo 21. Eh, y también la difusión de Juan, muy resistida. Y por otro lado también la aparición de la identidad cristiana propiamente, ¿no? Esto ya en el Evangelio de Juan aparece en el capítulo 9 en el episodio del ciego, ¿no? De los maestros de la ley que van a expulsar a todos los que confiesen a Jesús de la sinagoga. Las maldiciones contra los mínimos, la Birkata Minim, se trata de fechar en este periodo. La sinagoga, bueno, aloja a una cantidad de identidades, entre ellas los cristianos, ¿no? Que se siguen, no solamente en muchos casos percibiendo como parte de la sinagoga, sino también que en muchos casos les es bastante funcional, como diría Montserrat Torrens, estar en el ámbito de la sinagoga, porque, bueno, frente a muchas circunstancias, bueno, es más fácil pasar como judíos digamos, no es tan sencillo a la par deshacerse o desvincularse del círculo de pertenencia que ofrece la sinagoga, ¿no? De ahí que para muchos autores se nos complique para que un ojo gentil identifique, ¿no? O distinga entre un judío y un cristiano, ¿no? Porque todos serían judíos en última instancia. Eh, la aparición de comunidades cristianas separadas ya las tenemos en este periodo, ¿no? Si vamos a la carta 96 de Plinio el Joven, en su libro 10 de cartas, le escribe a Trajano hablando de cristianos en la provincia de Bitinia, siendo el gobernador, y no los relaciona en nada con la sinagoga, para nada. eh, los ha detenido y demás, y le pregunta qué hacer. Tácito, cuando habla sobre los cristianos en sus anales, tampoco los vincula con nada judío, lo cual ya nos está mostrando, y estos son dos escritores que digamos, no tienen nada que ver con, con- con las iglesias ni son intelectuales cristianos, ya nos está mostrando que, bueno, esta partición de caminos en muchos lugares, no en todos, es una realidad, ¿no? Y que los cristianos viven organizados con cuadros jerárquicos propios fuera del ámbito sinagogal o que o han sido expulsados o se han separado. Para completar el cuadro, la revuelta de Bar Kokhba, o lo que se conoce como la Segunda Guerra Judía, entre el 132 y el 135, termina de romper la relación para muchos grupos, debido a que, bueno, este mesianismo, este cuasi mesianismo que proclama este rebelde y que termina con la destrucción de Jerusalén, el cambio de nombre, la proscripción del pueblo judío. eh, Va a significar también un nuevo golpe a la identidad cristiana o a la raigambre que tienen en la ciudad santa, ¿no? El grupo cristiano de Jerusalén ha desaparecido ya hace tiempo, y el judeocristianismo que se ampara en la figura de Santiago, el justo y el linaje, ¿no? más familiar de Jesús, va a empezar a perder terreno frente a comunidades de tipo mixto, herederas, o que tienen como referencia a Pablo y también a Pedro, claramente, ¿no? Gracias a esta reconciliación que el autor de Hechos magistralmente nos ha conservado. Ahora bien, en este contexto, ¿sí? Aparece la figura de Marción, eh, y que, a diferencia de lo que se podría creer, ¿no? Acá siempre corremos con la desventaja de que todas las fuentes que tenemos son de críticos, ¿no? No tenemos nada de primera mano de Marción o de marcionitas, salvo algunos registros epigráficos muy escuetos, eh, o ambiguos también. Lo cierto es que lo que vamos a reconstruir viene un poco de la obra principalmente de Tertuliano, de Ireneo de León, que son los que han hecho o han escrito los tratados más, concretamente Tertuliano tiene uno específico contra Marción, sobre esta figura y sus propuestas teológicas. Que, bueno, Ireneo contra los herejes se explaya claramente. Después vamos a ver por qué, ¿no? Justamente esta reacción tan inmediata y tan en cadena. ¿Qué sabemos de Marción? Bueno, por un lado que nació en Sinope, que es una ciudad en la provincia del Ponto, en el norte de Asia Menor,
Se calcula que hacia el 85 después de Cristo, en la etapa de efervescencia de la redacción de la literatura del Nuevo Testamento, y que no es ningún converso, ¿no? Ni nadie que ha llegado a la fe, ¿no? por otras vías, sino que es hijo de un obispo cristiano, ¿no? Del obispo de Sinope o de uno de los obispos de Sinope. Recordemos que la autoridad episcopal en muchos lugares no fue, digamos, única, ¿no? No existió en muchos lugares un mono episcopado, sino que una especie de colegio episcopal, una especie de consejo era lo que gobernaba las comunidades. De hecho, es un poco la imagen que nos dan las epístolas pastorales que se le atribuyen a Pablo, ¿no? Hacia la década del 120 aproximadamente. Lo cierto es que viene de una familia, diríamos ya, cristiana, ¿no? Que mantiene esta identidad, pero que por diferentes situaciones, y acá, bueno, es difícil tomarlo como verosímil, porque todos le atribuyen algo vinculado a depravación sexual o magia o, bueno, la literatura antiherética a veces no, generalmente deforma demasiado, ¿no? Y nos impide ver la razón concreta. Lo cierto es que lo expulsan de la comunidad por conductas impropias, dejemos un signo de pregunta, y Marción se habría, de esto sí hay registro, o hay acuerdo, digamos, entre todos los que tratan de retomar su biografía, se habría dedicado a trabajar como naviculari, como dueño de barcos, propietario de barcos. Recordemos que en el Imperio Romano el imperio no tenía una flota comercial, ¿no? Por ende, a la hora del traslado de mercancías y demás, en realidad al imperio le importaba bastante poco el intervencionismo económico, pero la provisión de grano para las hórreas romanas, para los graneros romanos, siempre estaba vigente. Y bueno, y esos traslados los hacían generalmente los dueños de barcos particulares que eran pagados por el Estado, pero también para otras materias o para, por ejemplo, empresas comerciales. Bueno, estos eran dueños de barco que simplemente los alquilaban, ¿no? O se cobraban por las expediciones o los envíos. De ahí que se lo asocia al comercio marítimo, ¿no? Ahora que estoy con el tema de la investigación sobre el trabajo en el cristianismo primitivo, bueno, Marción es uno de los pocos heresiarcas de los que tenemos al menos un dato referido a su profesión. La vinculación con esta comunidad cristiana de Sinope lo habría llevado, o entre algunas cosas que también se le atribuyen a su expulsión, a tener una visión muy crítica del judaísmo y del Antiguo Testamento también. Es interesante que, bueno, justamente Plinio, siendo gobernador del Ponto y Bitinia, paralelamente, ¿no? a la existencia de Marción, por un lado nos habla de comunidades cristianas que en la zona son muy efervescentes, porque tiene un montón de gente presa que confiesa que es cristiano o cristiana, y que además ya de hecho tienen sus mártires propios, ¿no? Bueno, la primera carta de Pedro se dirige a los cristianos del Ponto, donde hay una comunidad bastante pujante y de la cual parece que, estando separada de la sinagoga, bueno, Marción ha tomado ciertas ideas que lo han llevado a cuestionar seriamente la vinculación con el judaísmo y la utilidad del Antiguo Testamento en lo que es la prédica cristiana. Estas ideas recién se van a manifestar hacia la década del 140, cuando ya Marción, siendo un hombre adulto, ¿no? Recordemos que si nació en el 85, para el 140 tiene unos 55 años más o menos, se integra a la comunidad de Roma haciendo una donación, ¿sí? Que también ha llevado a bastantes especulaciones. En cuanto a la cantidad, se habla de 200.000 sestercios, que es una enormidad, para la caridad de Roma. En muchos casos se plantea buscando un ascenso jerárquico en la comunidad y por la manifestación de sus doctrinas. Hay que pensar que todos los grandes heresiarcas de cualquier corriente estuvieron en Roma, ¿no? O al menos alguno de sus adeptos llegó a Roma y colocó una escuela de enseñanza. Las doctrinas de Marción comienzan a alarmar a la comunidad y a generar revuelo. Por eso en el 144 es expulsado, ¿no?
en algunos casos dice que se le devuelve el donativo, y en otros que él lo trató de recuperar, pero que no se lo devolvieron. Bueno, lo cierto es que lo expulsan y lo que continúa es organizar una iglesia paralela. Eh, Su influencia va creciendo tanto en la capital como en Siria, en Egipto, en Asia Menor, en Grecia y en el norte de África. ¿Sí? Para esto él va a adoptar, por un lado, la misma jerarquía existente y organizar una liturgia, ¿sí? Bastante parecida, de esto tampoco hay tanto rastro, a la que tiene la iglesia romana. Recordemos que en este caso también las liturgias, más allá de los contactos, eucarística, bautismal, pueden tener variantes locales, ¿no? Todavía no está unificado. Y una propuesta de vida para sus adeptos muy estricta, ¿no? Con el celibato, el ascetismo y, esto vinculado a sus planteos teológicos, el rechazo del mundo. De Marción en sí, a gran escala biográfica, no tenemos mucho más. Se supone que murió entre el 160, y quien dice que vivió más y llegó al 180 bajo Marco Aurelio. No hay ninguna certeza. Y Epifanio nos dice que se arrepintió antes de morir y fue reintegrado a la comunión romana, de lo cual, digamos, el único que lo dice. Bueno, hay en esto posturas muy encontradas, pero en general se habla de finales bastante estrepitosos. Hay quien dice incluso, ¿no?, que recurrió al suicidio y demás. De nuevo, la literatura heresiológica es muy fantasiosa, ¿no? Y trata de buscar simbolismos o atribuirle, ¿no?, a los finales de esta gente eh, situaciones realmente terribles, ¿no? Que no podemos tomarlas como dato histórico fidedigno. Ahora, la doctrina marcionista, que abrevó justamente, por un lado, en esta comunidad ya, digamos, del Ponto, ¿no? Muy separada de la sinagoga, constituida, va a tener algunos puntales interesantes. Por un lado, el dualismo teológico, radical, ¿no? Y en esto todos los críticos de Marción lo resaltan, ¿no? La existencia de dos dioses, ¿sí?, que no tienen nada que ver entre sí. Por un lado, el Dios del Antiguo Testamento, al que Marción llama el demiurgo, el creador, ¿no?, el creador del mundo material, que es imperfecto, corruptible, lleno de sufrimiento, ¿no? Que crea para sufrir, crea para el dolor, es una divinidad legalista, ¿no? De ahí que es el que da los 10 mandamientos, severa, ¿no? Siempre está airado, celosa, que castiga, ¿no? No perdona. Lo que hace es castigar. Representando la justicia estricta, no el amor, ¿no? Es más una figura de celador, que de padre, ¿no? Es más un juez que un padre, podríamos decir. Y el Dios del Nuevo Testamento, que es el Padre de Jesús, que es un Dios bueno, y que en esto, aunque no lo tome, ¿no?, lo acerca más a la teología juanina, ¿no? Era desconocido antes de Cristo, ya que es ajeno al mundo material, totalmente ajeno. Nadie tenía noción de su existencia, y es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, y que no tiene ninguna relación con la materia, ¿no? Nada de lo que hay en el mundo lo creó él, ¿sí? No creó, o sea, para Marción la creación es una entidad decadente y que lo único que hace es perpetuar el sufrimiento, ¿no? Por ende, eso no puede venir de Dios. Y la presencia de Jesús, o la llegada de Jesús, tiene que ver con la liberación de la humanidad del yugo de este demiurgo, ¿no? No viene a cumplir digamos, una redención en vínculo con el Dios del Antiguo Testamento, sino que viene por otro motivo. El rechazo del Antiguo Testamento es algo problemático porque, eh, por un lado, ¿no? Estamos en un momento en el que el cristianismo se está encontrando con la filosofía griega, ¿sí? Está entrando en diálogo y además está, fruto de este encuentro, están emergiendo los primeros intelectuales cristianos en diferentes puntos, ¿no? El caso por ahí más al que siempre recurrimos es Justino Mártir, ¿no? Justino de Naplusa, o como se lo quiera llamar, eh,
que es este filósofo convertido. El mismo Tasiano, encontramos la mayoría de los apologistas, que son estos autores de mitad del siglo segundo, que van a tratar de presentarle a las autoridades la fe cristiana como inocua, como injustamente perseguida y además de todo como útil, ¿no? Para garantizar la lealtad y la seguridad al imperio, ¿sí? Explícitamente, ¿no? De ahí que, digamos, tratan de despojar a la fe cristiana de cualquier atisbo de insurrección o de rebelión, y presentarla como, bueno, una doctrina que, digamos, hace mejores ciudadanos y que fomenta la lealtad. No la idolatría, ¿no? En esto todos son bastante categóricos, no podemos adorar al emperador ni a sus divinidades, pero en todo lo demás, como diría Justino, los obedecemos de buen gusto, ¿no? Pagamos impuestos, rezamos por el bien del emperador, por la prolongación de su poder, un cristianismo urbano inserto y además, frente a las críticas gentiles, algunas menos informadas y otras un poco más informadas, que plantean que el cristianismo es un culto reciente, fruto de un ejecutado, ¿no? En la Palestina romana. El argumento de la mayoría, sino de todos los apologistas, es no. ¿No? Jesús fue preanunciado en el Antiguo Testamento. No somos una religión nueva, sino que en realidad, ¿no? Si tomamos las escrituras, acá viene un poco la apropiación de las escrituras judías, Jesús fue preanunciado, ¿no? En el Génesis, en el Éxodo, en los profetas, de ahí que esta aproximación, ¿no? A la filosofía los pone en contacto también. Bueno, hace poco estuvo hablando Paola Druye, acá, una de la doctora Druye de La Pampa, especialista en Filón de Alejandría, los encadena o los vincula inmediatamente con digamos, el judaísmo helenístico, ¿no? Que han sido los que abrieron este camino con una interpretación alegórica de las escrituras y que a los fines del cristianismo, y, digamos, y el cristianismo es hijo de ese judaísmo helenístico, ¿no? A través de Pablo, ¿no? Que busca esa interpretación alegórica para saltar un montón de dificultades que tienen los textos en su sentido pura y netamente literal. De ahí que a Marción, que queda un poco en esa literalidad, le horroriza, ¿no? Cuando Dios pide que se mate a todos los sobrevivientes de una batalla o que Dios se sienta airado o que tenga sentimientos humanos contra su pueblo o que experimente el odio, ¿no? Y quiera destruir la creación. Bueno, si uno no lo entiende en una clave simbólica y alegórica, bueno, se le vuelve muy compleja la interacción con ese perfil divino. De ahí que Marción, digamos, él lo termina planteando, pero es algo que quizás en varios sectores del cristianismo se esté pensando, eh, trate de virar hacia una radicalidad, ¿no? Cortar con el Antiguo Testamento, descartar las escrituras hebreas y desconocer la relación directamente, ¿no? Con el Dios. No es el mismo Dios. ¿Sí? Va más allá de una continuidad y del hecho de que Jesús haya sido judío, no es el mismo Dios. Todo eso es eh, la obra y el reflejo de la acción del Dios inferior. Y además, en un análisis general, es opuesto al mensaje de Jesús con las órdenes de guerra, la promoción del exterminio y el fomento del castigo, en última instancia del miedo, ¿no? No del amor. No hay conocimiento de ningún tipo de lectura alegórica, lo que decíamos recién, ¿no? Que suavice la lectura de estos textos, que proponga, ¿no? Una lectura en clave, ¿no? Por ende, no hay alternativa, hay que descartarlo. Esto es una primera alarma para los que escuchan la prédica de Marción, las enseñanzas de Marción, porque claramente el Antiguo Testamento sigue teniendo un valor eh, cristológico, ¿no? Leído en clave cristológica, tiene un valor trascendente y
eh, y un peso apologético en la argumentación cristiana de mucho valor, ¿sí? Después que los críticos gentiles lo tomen o no, como dirá Celso en el filósofo contra el cual escribe Orígenes, ¿no? Los cristianos son judíos rebeldes, en última instancia. Pero bueno, pero en última instancia reconoce esa herencia, ¿no? Que Celso dirá en algún momento, ¿no? Se separaron para adorar a este filósofo nazareno, pero bueno, en última instancia son judíos, ¿sí? Vienen, se reconocen de un mismo tronco. Marción lo que quiere es cortar directamente con ese tronco. Eh, por otro lado, va, fruto de esta percepción, además de cortar el Antiguo Testamento, va a proponer un canon bíblico propio. Y esto es sí novedoso al interior de cualquiera de las iglesias, ¿no? Hasta este momento no tenemos mucha idea tampoco de qué libros estaría utilizando cada comunidad. Podemos tener una noción en base a los escritos y a qué referencia hacen, por ejemplo, qué frases usan, y ahí, bueno, podemos espigar si conocen los cuatro evangelios, si conocen uno, si conocen las epístolas de Pablo o no. Bueno, es un trabajo que aún hoy en día se está haciendo, ¿no? Este recorrido por las lecturas que tienen los autores de las fuentes, ¿no? A cuánto han accedido del material que luego conformó, por ejemplo, el Nuevo Testamento o qué lectura hicieron, ¿no? Justamente el otro día participé de una defensa de tesis en la Universidad de San Juan, que era sobre dos lecturas sobre el prólogo de San Juan, una en Heracleón, que es un heresiarca, digamos, del siglo segundo, y otra en Orígenes, en el comentario de San Juan. Y curiosamente, el doctorando lo que había hecho era ver digamos, qué lectura, qué versión de el prólogo de Juan habían leído uno y otro. Y él llega a la conclusión de que leyeron dos versiones distintas del mismo prólogo. Por ende, eso habilita dos interpretaciones distintas del mismo prólogo, supuestamente. Bueno, esto también creo que cada vez más es tomado en cuenta a la hora de investigar, ¿no? Y ver cómo se va conformando o a qué mundo de lecturas acceden estos autores. Con el canon del Nuevo Testamento pasa algo también, ¿sí? Por un lado, se conforma, ¿no? Marción va a imponerle un número de libros a sus adeptos. Entre ellos, bueno, los evangelios están todos rechazados, menos una versión editada de Lucas, ¿sí? Y una versión editada, obviamente no tenemos el canon completo de Marción, lo sabemos por sus críticos. La versión editada de Lucas, lo que sí sabemos es que no tenía los dos primeros capítulos, que son los que hablan de su concepción, de su infancia, ni tampoco los elementos judíos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la presentación de Jesús, que en Lucas es bastante marcada, como un judío fiel, ¿no? Lo mismo que sus padres, ¿no? Pero bueno, al desaparecer el capítulo uno y 2 obviamente María y José son borrados del relato. Y aceptó solamente 10 epístolas paulinas. Pablo es la gran figura del marcionismo, también editadas, ¿no? No todas las cartas y de las cartas no completas, ¿sí? Hizo un trabajo de depuración interesante de Marción. No reconoció Hechos de los Apóstoles. Quizás en este rechazo a Hechos, también está marcando su reciente composición, ¿no? Hay un descreimiento, no está conforme con el Pablo, debemos entender, con el Pablo que se presenta en Hechos, y tampoco las cartas pastorales. Las cartas pastorales son tomadas como totalmente espurias, y esto fue lo que primero levantó la alarma para los exégetas, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX, que fueron los primeros en darse cuenta de que las pastorales por estilo claramente eran las primeras que iban a ser descartadas, ¿no? Pablo no escribió esto definitivamente y ya Marción lo sabía, ¿no? Después, a la hora de conformar el canon, se aceptó todo como de Pablo, pero en este sentido tuvo una agudeza interesante para el periodo. Pablo se va a volver el apóstol por excelencia del marcionismo,
¿no? Esto le va a jugar a favor, por un lado, porque lo va a exaltar, va a difundir su obra, pero por otro lado le va a jugar en contra, porque ya de por sí la vertiente judeocristiana no le tiene simpatía a Pablo y se va a transformar en el apóstol emblemático del marcionismo. Por ende, vemos un decrecimiento de la atención a su figura en lo que queda del siglo segundo. ¿Sí? Se le llama un poco el periodo en que la figura de Pablo entra en un cono de sombra, bueno, por ser adoptada justamente por este movimiento rupturista y de relectura de una propuesta nueva de las escrituras. A Pablo se lo ve como el único apóstol que comprendió, según Marción, que Jesús había venido a abolir la ley y que predicó a los gentiles el evangelio del Dios bueno sin ataduras judaicas. Directamente Marción interpreta que Pablo propuso directamente no circuncidar más, ¿sí? Romper abiertamente con la fe judía, ¿no? Volviendo a y rescatando la misericordia y la gratuidad del Dios bueno y su entrega. La cristología de Marción es clasificada no como gnóstica, sino como una cristología doseta, eh, que tiene que ver justamente con el verbo dokein, ¿no? De apariencia. Eh, Volviendo un poco, ¿no? Ya que eliminó los primeros capítulos de Lucas y editó todo lo demás, para Marción y sus seguidores, ¿no? Y esto también queda bastante claro, Jesús no tuvo un cuerpo humano real, algo que no es del todo nuevo, porque ya, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, en alguna de sus cartas, va hablando con aquello, digamos, va quejándose de algunos, no identifica específicamente quién, de algunos cristianos que plantean que Cristo vino en apariencia, ¿no? Que todo lo que vivió fue en apariencia, ¿no? Cristo no comía, no dormía, no sufría dolor, no pudo haber muerto nunca. Y acá Ignacio reacciona fuertemente. Hay un docetismo premarcionita en algunos sectores, un poco influidos por algunas corrientes filosóficas y por esta, digamos, y reaccionarios contra esta idea, sobre todo de que Dios no puede haber muerto, ¿no? La muerte en la cruz era doblemente escandalizadora si decimos que Cristo era Dios. Por eso Jesús fue una apariencia, ¿no? No tuvo un cuerpo real porque el cuerpo es materia, y si Jesús hubiera tenido un cuerpo real, hubiera sido un cuerpo creado por el demiurgo, ¿no? Por la carne. Por eso no hay encarnación posible, ¿no? No hay madre ni nada, ¿no? María no juega ningún rol, ¿no? A María se la elimina directamente de la teología marcionita. Y esta idea de que Jesús no tuvo un cuerpo, lo que se vio fue una ilusión, una, ¿cómo decirlo? Un fantasma, ¿no? Un ser inmaterial que, diríamos, eh, pretendía necesidades, tenía una forma humana, pero no era material, ¿no? No hay posibilidad de que el Dios bueno se contamine rebajándose a la materia, ¿no? De ahí que el himno de Filipenses, bueno, juega un papel importante en el canon marcionita. ¿M? Jesús no nació de mujer, sino que directamente, uno dirá, bueno, ¿cómo apareció? ¿No? Directamente apareció en la tierra como un adulto, ¿no? Bajo del cielo, ¿no? Lo enviaron. Eh, de hecho, inclusive en su compilación, en su lectura de Lucas, el episodio en que la familia de Jesús lo va a buscar, que María y la madre, María y los parientes lo van a buscar, está eliminado también, ¿no? No, desaparecen absolutamente del relato. Y la muerte, que es lo más traumático para, para los dos zetas, no era un sacrificio expiatorio ante el Dios judío, ¿no? Para restaurar a la humanidad caída en el Edén, sino un acto de gracia, de gratuidad, de don absoluto del Dios bueno para liberar a los humanos del demiurgo, ¿no? Del dominio de este Dios material e inferior. No hay pecado original, por ende, ¿no? Sino la esclavitud humana al Dios del Antiguo Testamento. La esclavitud a este Dios del terror y de la degradación.
Y de ahí que la salvación no venga por cumplir mandamientos legales, y aquí vuelve también a la máxima de San Pablo, ¿no? Sino por la fe y la gracia del Dios bueno, ¿no? Plena gracia, ¿no? Nada de obras, nada de mandamientos. Esto es un poco lo que compendia su postura doceta. Y el ascetismo viene en consecuencia, ¿no? Si obviamente este Dios creador inferior es el Dios de la materia, eh, claramente la materia es mala. De ahí que la moral marcionita sea ascética en primera instancia, ¿sí? Estricta en cuanto a determinadas cuestiones, digamos, sociales y corporales. Por ejemplo, el matrimonio y la procreación son fuertemente criticados y cuestionados entre sus adeptos porque colaboran con la continuidad de un mundo material decadente y se alienta la virginidad y la continencia. Ya, ¿no? La virginidad se representa como el ideal máximo en un periodo en el que también no van a ser los únicos, ¿sí? Si bien los cuadros directivos de las comunidades están lejos de los ideales ascéticos, no es lo que se busca, al contrario, ¿no? Se busca administradores que tengan la suficiente fama y habilidad de articular con los vecinos gentiles, de administrar a la comunidad, la bolsa común, bueno, en fin, y de mantener los lineamientos de la doctrina, lejos están, ¿no? En las cartas de Ignacio, en otros documentos vemos, bueno, si alguien hace un voto de continencia, en general los tienen aparte, ¿no? No son personas que demuestren capacidad de gestión, todo lo contrario. Eh, pero empiezan a aparecer grupos luego van a devenir en, por ejemplo, grupos con inclinación encratita de, incluso, ¿no? Sin ser marcionitas, renuncia sexual como una manera de, bueno, de cumplir más plenamente o de vincularse más plenamente a la vida espiritual, ¿no? Finalmente tomando un lugar relevante en los cuadros directivos. En la iglesia antigua, la renuncia matrimonial para el cargo de obispo y diácono y más no es algo que esté contemplado, como decía, al contrario, ¿no? Es que un obispo esté casado es la mejor manera de verlo en su integridad, ¿no? Como una persona que tiene su oficio, tiene su familia, gestiona, también le da un lugar muy relevante, dado que las reuniones son domésticas, a las mujeres, y esto redunda claramente en liderazgos femeninos también muy, muy reconocidos, ¿sí? Pero la continencia, la virginidad, bueno, va creando en torno a sí además de, bueno, toda una literatura que lo abona, ¿no? Justamente por un poco el culto a María, la reflexión, ¿no? Sobre el ascetismo y la vida del mismo Cristo, va a terminar elevando a estos grupos, ¿no? Continentes de cristianos que se van a manifestar en todas las vertientes. Vamos a encontrar continentes marcionitas, vamos a encontrar continentes montanistas mañana, vamos a encontrar continentes dentro de los cuadros episcopales y las jerarquías de las iglesias prenicenas, bueno, en fin. Eh, lo cierto es que la mayoría de los marcionitas, más allá de que la literatura heresiológica los denigre, llevan vidas muy rigurosas y serían bastante retraídos en sí, una especie de secta muy exclusivista que evitaba los placeres y las comodidades. Ahora, decíamos que la literatura antimarcionita fue, digamos, este, muy concreta, ¿no? y muy virulenta, al menos en lo que es el periodo entre el 160, más o menos, que sería cuando escribe Justino, y la mitad del siglo tercero. Es como un siglo donde, de alguna manera, la aparición de un enemigo común, para decirlo en términos más coloquiales, alinea a el resto. Y personajes tan dispares como Ireneo de León, ya estando en Roma, perdón, sí, Ireneo de León ya estando en la Galia, Justino Mártir ya estando en Roma, Orígenes,
Tertuliano, ¿no? Uno en Alejandría, el otro en África, se van a hacer eco común de la condena de Marción, resaltando diferentes aspectos, pero al fin y al cabo, ¿no? Frente a un peligro común y también a la aparición de, digamos, de subgrupos dentro de estas comunidades con inclinaciones marcionitas, bueno, una actividad crítica, ¿no? A nivel literario en estos tratados que vamos a ir encontrando, para identificar justamente el perfil de los seguidores de esta clase de doctrinas. En el caso de Justino, que ha venido de la zona de Siria y que ha desplegado su actividad, digamos, como maestro cristiano en Roma, tanto en sus dos apologías como en el diálogo con Trifón, ataca a Marción, lo reconoce casi como un contemporáneo. Acá hay dudas si Marción sigue vivo o no. Eso hay que ver, depende quién proponga, ¿no? Que hay diferentes posturas. Y lo acusa de destruir la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Justino sí se ve que, más allá de que Marción esté vivo o no, la expansión de sus adeptos, la competencia, ¿no? Como una iglesia paralela y organizada, es evidente. Ireneo, que escribe más o menos unos 20 años después, ya en el 180, va a ser el primero que se dedique a escudriñar los documentos y las ideas de Marción, ¿no? Y en su tratado contra los herejes, así como ataca a otros grupos, también le dedica todo un espacio al marcionismo, primeramente defendiendo la unicidad entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un poco Ireneo es el punto cúlmine de esta cadena de apologistas y recuperando el valor del cuerpo humano particularmente y de la creación en general dentro del plan salvífico, ¿sí? Es decir, esta idea de que nos salvamos con el cuerpo y en el cuerpo, ¿no? Lo que hacemos en el cuerpo importa y el cuerpo lo creó Dios, digamos, ¿no? Para algo, ¿no? No es un objeto decadente, ¿no? Son obras de Dios. Nuestro cuerpo con todas sus funciones, la creación con todo lo que tiene. Y también Ireneo, así como veníamos viendo esta cierta tiniebla en la que entra la figura de Pablo, es el que rescata a Pablo y que señala que Marción lo leyó mal, ¿sí? Pablo nunca supuso al judaísmo, dice Ireneo, y lo que hace es denunciar que Marción, ¿no? manipuló, que claramente lo hizo, los escritos de Pablo, ¿no? Digamos, tomó lo que le convino y lo que no lo descartó, ¿no? No fue muy riguroso en ese aspecto, ¿no? En este punto, Ireneo vuelve a tomar una actitud conciliadora, más allá de que estamos en una época en la que el discurso antijudío empieza a ser un poco más virulento, ¿no? El discurso adversus judaeos aparece, incluso en algunos de los apologistas. Ireneo reivindica, ¿no? la postura de Pablo en tanto judío, por supuesto, ¿no? Y como una figura mediadora, al contrario, ¿no? Al contrario, no rupturista. Tertuliano sí, ya al principio del siglo III, en el norte de África, le dedica un libro entero a Marción, ¿no? El Adversus Marcionem se puede conseguir, es un texto que ha sobrevivido, donde, bueno, es el que más datos nos brinda respecto del origen de Marción, sus adeptos y demás, y ataca, por un lado, al dualismo de Marción, afirmando la unicidad de las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento son una unidad, ¿sí? Son una unidad porque hablan de lo mismo. Y el Antiguo Testamento preanuncia a Cristo. ¿Mm? Eh, Al editar los textos, Marción cometió, por un lado, herejía, tomó lo que le convenía, y la forma de vida de Marción en sí, en Tertuliano es totalmente deformada, desdibujada,
llevándola, bueno, al típico envilecimiento con los heresiarcas. Esto lo vamos a ver reproducido luego en Hipólito, en Orígenes y más tarde incluso en el Panarión de Epifanio de Salamina también. Hipólito, que también ya escribe en las primeras décadas del siglo III, que también, igual que Ireneo, tiene un libro que refuta todas las herejías. Incluye a Marción con los gnósticos, y esta es la primera vez que se ve esta vinculación. Ya para este momento el gnosticismo está mucho más identificado en alguna de las escuelas. Eh, Pensemos que el gnosticismo no tiene cuadros jerárquicos independientes, un poco lo que va a pasar con el montanismo, a diferencia del marcionismo, que sí los tiene, cuadros jerárquicos, eh, lo cual no es correcto. En esto Hipólito de Roma, para muchos lectores, está como menos... digamos, menos informado que los otros, y resalta el rechazo del cuerpo y el mundo material. Por eso, a partir de eso, se señala que Marción negaba la resurrección corporal. Obviamente, si el cuerpo no importa, el cuerpo no va a resucitar, ¿no? La resurrección no va a ser corporal. Hay un tema que es, por un lado, muy sensible y muy discutido dentro de la ortodoxia digamos, los cuadros ortodoxos jerárquicos prenicenos. Eh, es mucha materia de debate la cuestión de cómo se va a dar la resurrección y la importancia del cuerpo en ella, ¿no? Si el cuerpo, si Cristo murió en el cuerpo, nuestro cuerpo también va a ser redimido, ¿no? Y va a seguir existiendo en otra condición, ¿no? Esto es algo que ya San Pablo se lo plantea. Por ende, el cuerpo, por más que vaya a la disolución, va a ser reconstituido, ¿no? Y en esto la mayoría de los apologistas insiste, ¿no? Y es algo que con lo que la crítica gentil se ceba particularmente, lo vemos en algunos relatos martiriales, ¿no? Donde en el caso de los mártires de León y de Viena, en el 177, que hacen las autoridades una vez que los matan en el circo, le queman los cuerpos y los tiran al río, por un lado para que no se pueda constituir un túmulo, ¿no? Una veneración en torno a sus restos, y eso obviamente no favorezca a la congregación de los creyentes, sino que también para burlarse de esta idea, ¿no? De la resurrección. No pueden resucitar porque se los quemó, ¿no? Y esto también provoca que en varios tratados se presente esta idea, ¿no? Eh, pero la asunción de que el cuerpo es central en la salvación y en la resurrección final, que no va a ser solamente espiritual, sino también corporal, es en lo que principalmente ataca, ¿no? La crítica de Hipólito. Y por último, Orígenes, no iba a seguir porque después tenemos algunos más, pero en sí, como el marcionismo entró en decadencia en el siglo IV, ya son, digamos, discursos un poco más que atacan por ahí no tanto un marcionismo existente, sino más bien retórico, ¿no? O en catálogos generales de herejías, en lugares donde probablemente ya no quede ninguna iglesia marcionita. Origen lo que va a decir, más allá de que no escribió contra Marción específicamente, son dos cosas. Primero, que la desvinculación del Antiguo Testamento es imposible. En esto los padres alejandrinos, herederos de Filón y lectores de Filón, son los que más claro lo tienen, ¿sí? Ni se lo cuestionan, ¿no? Ni se lo cuestionan, ¿no? Es imposible la desvinculación del Antiguo Testamento, se caería todo el edificio, digamos. Y este Antiguo Testamento tiene figuras y profecías que solamente se pueden entender a la luz de Cristo. La prefiguración cristológica de no solamente, por ejemplo, ¿no? Algunas imágenes o episodios que los tenemos como muy identificados, ¿no? El sacrificio de Isaac, la batalla de Moisés, la elevación de la serpiente en el desierto, bueno, en fin, un montón de imágenes que son o que son interpretadas cristológicamente y que dan la coherencia y la fortaleza y la antigüedad necesaria al culto cristiano. Eh,
Fíjense que con todo este recorrido que fuimos haciendo, encontramos que más allá de su impronta, el marcionismo representó digamos, el primer gran conflicto de la iglesia primitiva, ¿no? Por una desviación que va a un extremo, ¿no? Cortar con el judaísmo. Así como tenemos el otro extremo, es decir, un judeocristianismo furioso, también en alguna de las fuentes, y enraizado en el respeto de las prácticas alimenticias, el sábado, la circuncisión, encontramos todo lo contrario, una reacción eh, que corta con esa raíz o que busca cortar con esa raíz y plantear al cristianismo como un fenómeno soteriológico totalmente independiente y cósmico nuevo, ¿no? No arraigado a los problemas, o sea, un cristianismo plenamente gentil, no arraigado al drama mesiánico nacional judío, podríamos decir, ¿no? Que quizás es lo más difícil de digerir o de interpretar o de entender para la gentilidad, ¿no? Es el otro extremo del judeocristianismo. Eh, pero la reacción contra Marción no solamente le dio un motivo más a la intelectualidad cristiana para vincularse, sino que también, bueno, por primera vez propuso algo innovador, la constitución de un canon, más allá de que no le gustara a nadie o de que hubiera mucho rechazo, bueno, por primera vez hubo un intento de ordenamiento eh, interno, ¿no? La constitución de una iglesia un poco más delimitada y un poco más moralmente, no solamente a nivel escriturario, y demás, moralmente delimitada, que para el próximo siglo, bueno, no va a estar muy lejos de lo que finalmente van a terminar haciendo en cada una de las sedes episcopales. Aún así, este caldo de cultivo que es el siglo segundo, mientras el marcionismo se va expandiendo, nos va a traer, también vinculado a la emergencia y a la consolidación de los cuadros directivos de las comunidades, bueno, un serio cuestionamiento hacia su forma de administración y que van a hacer que por primera vez también ahora se vuelva a mirar con ojo crítico hacia las primeras comunidades cristianas y a buscar una cierta democracia espiritual que se está perdiendo. Bueno, y esto va a hacer que emerjan movimientos como el que veremos mañana, el de los montanistas o de la nueva profecía, y que si bien no va a generar la ruptura que generó este, ¿sí? Van a poner en jaque muchas prácticas, ¿no? Que están relacionadas con la autoridad que se van a ir arrogando los obispos particularmente. Bien, bueno, díganme si hay algo, alguna pregunta, algo. Encantado de charlar. Por ahí alguien ya había leído algo vinculado al marcionismo. Yo tengo el recuerdo de haber leído en Piñeiro, tiene un Antonio Piñeiro, Sí, un capítulo sobre la formación del canon sí. en la iglesia, podríamos decir, triunfante. Y él explica que uno de los factores que podría haber alentado esta formación es que el marcionismo ya haya tenido un canon previo. Sí, 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 sin duda, tal cual. Por eso yo creo que justamente Marción representó una gran avanzada, ¿no? Más allá de que fuera rechazada y cuestionada, creo que fue el primero que tuvo en vista eh, una propuesta eclesial un poco más coordinada, no sé si sería la palabra, pero coordinada en esto, ¿no? ¿Qué libros leemos? ¿En qué clave lo leemos? Eh, y además, bueno, de algunos lineamientos morales básicos. Eh, digamos, no es que no existiera en las otras iglesias, pero bueno, como que el cristianismo local se iba adaptando a diferentes variables, ¿no? El marcionismo fue como mucho más homogéneo, ¿no? En sus prácticas a la hora de expandirse. Pero sí, sí, tal cual, Facu, tal cual, tal cual. Y resulta interesante también el tema de cómo
eh, cómo lee Sí, Marción a Pablo, ¿no? Porque también va a ser después una, digamos, una, puede ser un referente, digamos, o puede ser verlo como una constante también de los movimientos heréticos posteriores, que también hacen una elección y una selección al interior, digamos, de lo que han elegido, ¿no? Esto de vislumbrar qué se quiere seguir y entonces hacer una disquisición de la materia de de lectura, lectura, ¿no? sí. Sí, y de Sí, lectura, y eso creo que dijiste bien, Luján, de a qué personaje arraigarnos. Bueno, el gnosticismo, justamente el otro día claro. hablábamos, bueno, hay un Pablo gnóstico, hay un Pedro gnóstico, y quizás ahí, en muchos casos, si bien se acepta el canon, digamos, se aceptan los evangelios, se los lee en otra clave y se proponen otros materiales también para acompañarlos. Eh, Creo que eso también muestra mucho la flexibilidad y la amplitud que tenían las comunidades cristianas primitivas, eh, y su inserción, ¿no? Bueno, ya digo, me parece que el caso marcionita es el más extremo porque se separaron literalmente. Los gnósticos estaban metidos en todas las comunidades, los montanitas van a estar metidos en todas las comunidades, solamente su forma de concebir determinados aspectos litúrgicos, soteriológicos, va a ser distinta, pero después hasta inclusive pasan un poco más desapercibidos, ¿no? Es como decir, bueno, hoy no sé, en una comunidad cristiana, gente más ortodoxa, más carismática, más de izquierda, no sé cómo decirlo, pero bueno, están todos en el mismo lugar, ¿no? Tendrán sus ideas, pero se mantienen por alguna razón dentro de un mismo círculo de pertenencia. Sí, pero buenísimo, buenísimo. Sí, también pensaba en esto que habías mencionado, así como al pasar, de que por allí no estaban bien definidos, digamos, todos los textos de lectura, entonces también eso pudo haber llevado a esto de desconfiar de algunos textos y de incorporar otros, ¿no? Con respecto a Pablo mismo, que decía, Sí, me quedé pensando también en eso, que es un momento también en donde no hay seguridad plena sobre estos textos, después se va a ir viendo un poquito mejor quizás para qué incorporar a la ortodoxia, por decirlo de alguna manera, una cosa que va a venir después, pero bueno, ya se van sí. leyendo con ese criterio, digamos, ¿no? Tal Los cual. grupos ortodoxos. O qué usar. Tal cual. Por ahí sí, la palabra ortodoxia por ahí es lo más fácil, porque uno sabe el final de la historia. Pero, Claro. pero qué usar, ¿no? Y en eso hay muchos testimonios, sobre todo en la historia de Eusebio, sobre, bueno, la famosa carta de Serapión es muy famosa, ¿no? Que están usando el Evangelio de Pedro y llega el obispo y lo ve y dice, no, esto tiene elementos docetas, no lo usen. Ah, Es como ah, a veces el uso, ¿no?, local de algunas cosas es muy variante y por ahí, bueno, estas conexiones con las recomendaciones ayudan a que se vaya, que vaya existiendo cierto acuerdo, quizás sobre ciertos escritos, eh, como una sí, base protocanon o un canon, no sé, local. Sí, pero es verdad eso, es verdad. Sí, 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 sí. sí. Perdón, y también me estaba acordando Sí, de los hechos de Pablo y Tecla, que sí, ahí también hay una cuestión de lo moral, que sí. vos decías hoy también estas cuestiones del ascetismo o no tanto, bueno, cómo manejar el cuerpo, cómo comportarse esta mujer, digamos, ¿no? Allí Sí. Tecla, Claro, y que tiene cómo. también unos sesgos, ahora no me puedo acordar, no me podía acordar cuál era con qué se lo asociaba, Sí. pero tenía cierto sesgo, digamos, Y de tiene un estos sesgo, grupos. Pablo y Tecla, los hechos, tiene un sesgo muy en caratita, un poco como todos los Eso, en hechos Gratita, no me apócrifos. salía. Sí, como todos los hechos apócrifos, tiene ese elemento que, digamos, hay otros problemas en Pablo y Tecla, pero generalmente no es tanto el problema, porque la renuncia sexual es aceptada. Quizás el problema más grave es cuando esa renuncia sexual se vuelve una, digamos, una práctica digamos, que esconde o que, por un lado, se impone como única forma de salvación,
claro. negando, ¿no?, otras, o renegando de la vida matrimonial o otras cuestiones, como absoluta, o por otro lado, escondiendo consignas como esta, ¿no? Bueno, no reproducirse para no colaborar con el mundo y que eso devenga por ahí, como va a pasar en algunos casos dentro del montanismo que veremos mañana, en consignas peligrosas para la presentación pública del cristianismo. Es decir, estos tipos al final, ¿qué quieren? Destruir los vínculos, la ciudad, es decir, eh, a veces vienen incluso teñidos algunos oráculos, en el caso del montanismo, de algún que otro contenido medio políticamente complicado, pero creo que en eso las jerarquías cristianas que están tratando de insertarse y de mostrar una cara favorable al imperio, estas cosas no le vienen tan bien, estos movimientos extremos son poco solidarios con la comunidad, son poco solidarios, son poco solidarios. Pero buenísimo, buenísimo. Bueno, tengan en cuenta todos estos aspectos que mañana, cuando hablemos de montanismo, los vamos a retomar en una clave diferente, porque el montanismo tiene otras líneas, pero también en esta coyuntura del siglo segundo. Perdón, estuve viendo muchos errores en el Power. Me parece que cuando estuve corrigiendo y demás, algo se alteró, porque estaba perfecto. Pero bueno, no se preocupen. No suelo escribir así. Bueno, Pablo, ¿estás por ahí? No Sí. lo vi. No, sí, Estoy sí, sí, acá sí. Yo, explicando. yo que soy docente y absolutamente obsesivo de esas cosas, me sorprende que a veces el Power y otras aplicaciones hacen lo que quieren. Pero bueno, mil disculpas. Ya ahora lo voy a arreglar. A veces se desconfiguran y Sí, o depende los. del idioma que tendrías aplicando Claro, en creo que algún archivo, te sí, pasa a eso, ese ¿sabes qué? idioma. Sí, es Creo como que el quedó teclado por. del teléfono. Estuve armando uno en inglés y me parece que ha quedado alguna cosa rara ahí, pero bueno, ahora lo voy a chequear, pues. Es Y posible, quedaron es palabras posible. en inglés. Sí, Pero quedaron bueno, palabras en inglés, ¿no? Yo en un momento miraba y digo, ¿qué es esto? Bueno, sepan disculparme. bueno, pero Fe de no te rato. preocupes que en YouTube hay visualizaciones de los 5 continentes siempre, así que bueno, Ya, bueno, sí, ya. Después lo eso aclaramos cuando lo es subimos. de ayuda. Simplemente Bueno, avisar que ahí dejamos en el chat la ficha y las primeras páginas del libro que mencionabas de Sígueme, sígueme, ahí está. Pablo después de Pablo. exactamente, y que aquellos que necesiten el certificado, que me escriban después de mañana y se lo mandamos con mucho gusto. Bien, bárbaro, Pablo. Bueno, si alguien lo necesita el libro entero, después habría que ver si no están en los rusos o algo. Si alguien lo quiere, yo lo tengo. Los rusos están caídos. Es verdad, están caídos los rusos, sí, 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 es Es cierto. que está la ley de marcas, Claro, que ya estaba en proyecto, así que bueno, más que seguro que pronto, sí, se a va. no ser que haya por ahí algún samaritano que tenga un espejo de los Eh, rusos, sí. Yo lo conseguí en este, inglés recién, que dijeron el título, lo busqué en inglés y en español está complicado, parece. Bueno, si alguien lo quiere, yo lo eh, tengo en español, lo escaneamos y lo subimos porque es un sí, en libro la biblioteca también creo magnífico. que está. Creo, Yo creo no que en la biblioteca recuerdo está, me ahora, parece. No sé si está físico, pero Pablo, o no. me parece que está físico y bueno, después de 18 años, creo que también está en Creo digital. que está en digital. Bueno, mejor, mejor, mejor. Pero Este, bueno, sí, con así que mucho de una gusto. manera u Si otra, lo si que alguien lo quiere, está necesiten, buenísimo porque hace todo el recorrido de es un libro las precioso. interpolaciones en Pablo, los cortes, por qué no están las cartas en respuesta, la fundición de cartas y también en qué momento se dio las teorías de que se habría dado la compilación, qué rol jugó Hechos de los Apóstoles en esa compilación e incluso el marcionismo después, lo que decíamos sobre bueno, el daño que le provoca que Marción adopte a Pablo como su apóstol predilecto. Bueno, Bueno, los mañana nos dejamos. vemos. Acá el Mañana, profe también, porque es un día agotador, el de sí, Mariano hoy los fue largo, hoy martes. fue largo. Y nos vemos mañana, el Nos mismo vemos link. mañana, gente. Recuerden. Muchas gracias. Bueno, que descansen. Que Muchas tengan buenas gracias. noches Nos desde vemos. Buenos Aires a los que están Muchas fuera. gracias, hasta luego.